Las violaciones fueron sistemáticas, no fue una vez, fueron muchas veces. Una noche el jefe del grupo me hizo bajar, porque te bajaban por tu número. Nosotros teníamos, yo era un número, 544, me hicieron bajar a la oficina de él. Hacía rato que yo no comía, él estaba comiendo torta y me dijo si quería comer torta, le dije que sí. Y me dijo, mañana te voy a sacar. Yo ya me imaginé lo que sería. Y de ahí en más nos sacaban a unos departamentos que tenían para esto. Dentro del campo, nosotros supimos por un periodista que el jefe del campo obligó a sus oficiales a avanzar sexualmente sobre cada uno, tenía establecido sobre qué presa tenía que hacerlo. Es decir, no se trató de amor ni de odio, era una estrategia militar. Yo fui secuestrada en octubre del 76 por un grupo de tareas, que es lo que se llamaba un grupo de militares que actuaban de manera clandestina. Y fui llevada de manera también fuera de la ley a una dependencia de la Armada Argentina. Casi todos nosotros éramos militantes o simpatizantes en defensa de la democracia, estábamos en contra de la dictadura. Todos los días estábamos escuchando cuentos increíbles de chicos, de adolescentes de escuelas secuestrados y torturados. Yo siempre me acuerdo una mujer que terminó su contar cómo le habían torturado y todo lo demás, y el juez dice, gracias, su testimonio ha terminado. Y ella dice, ¿puedo contar una cosa más? Sí, por supuesto. Y nos quiso contar cómo la habían violado. Fue como un ritual social impresionante, donde la gente iba a contar lo que le pasaba y todo el mundo entendía y las víctimas se sentían reconocidas por primera vez. Eso fue lo más maravilloso de lo que yo vi. En mi caso en particular estuve 2 años secuestrada. Vivíamos encadenados, con grilletes, con esposas, con capuchas puestas en la cabeza. ¿Cómo pasaba el día y cómo era tu rutina? Se secuestraba gente permanentemente. En un momento dado que tuvieron ambiciones políticas, los jefes de la Armada decidieron hacernos trabajar como mano de obra esclava. Entonces leíamos diarios, obligados a hacer traducciones o propuestas de campañas que ellos querían hacer de derechos humanos. Alfonsín tenía la esperanza de que los militares se juzgaran a sí mismos, pero los jueces militares no querían avanzar. Entonces, los jueces de la Cámara Federal tienen la facultad de tomar el caso de ellos mismos. Y entonces, los jueces tomaron esa decisión y a partir de ahí empieza el juicio, que eso fue octubre de 1984. Y ahí es cuando yo comienzo. Trasera, que era el fiscal a cargo del caso, me invita a que lo ayude. Yo le expliqué, mira, nunca hice un caso en mi vida. Mejor, me dice, mejor porque si lo hacemos como siempre lo hacemos, no lo podemos hacer. Tenemos en 4 meses investigar crímenes masivos para poder tener pruebas para los comandantes. Entonces me nombró a mí a cargo de la investigación. Entonces yo tuve esa experiencia única, excepcional. Y la película argentina de 1985 muestra eso, cómo hicimos la investigación. Y es muy fidedigna, porque básicamente tomamos chicos jóvenes para hacer la investigación. Mi abuelo era general. Y entonces mi mamá iba a misa a la misma iglesia que iba Videla, que era el dictador argentino, y ella veía a Videla comulgando con ella. Entonces ella creía que Videla era como su papá. Y cuando yo le contaba las cosas que yo estaba investigando, ella no me creía. Soy tan mal abogado que no la pude convencer ni a mi mamá. Pero el testimonio del Calvo de la Borde, eso fue lo que le cambió la cabeza. Mi mamá al día siguiente me llamó por teléfono y me dice, yo todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, Videla tiene que ir preso. ¿Y qué sentiste? A mí me parecía que la habíamos convencido demasiado rápido, porque había sido la primer testigo. Entonces yo sentía que teníamos que seguir convenciendo a la gente que no nos creía. Era una situación de clandestinidad dentro de la ciudad y nadie sabía dónde estaban. Por otro lado, tenían secuestradas
metafóricamente a nuestras familias. No era fácil escaparse de esa situación porque las familias estaban también amenazadas por ellos. Estábamos como marcadas. Primero que nunca entendimos por qué algunos sobrevivimos y otros no. No lo sabemos por qué. Porque la mayor parte fueron asesinadas, tiradas desde los aviones sobre el Océano Atlántico. O murieron en tiroteos y no sabemos qué hicieron con los cuerpos. Pero un grupo de más o menos 200 personas de la ESMA salimos con vida. Usted dijo que no podía llorar, o sea, que tenía todas las emociones adentro, ¿no? Que le costaba desahogarse. Bueno, no es que yo no es que quería llorar. A mí me pasaba que yo tenía mi tarea era conseguir la prueba. Mi obsesión por mi trabajo me cubría mi emoción. Bueno, también leí que su tío al final se fue a Videla a la cárcel. Bueno, por eso, parte de mi historia familiar es que mi tío Bubi, que era coronel, ya retirado, él no tenía nada que ver con la represión. Era un tipo bárbaro, yo lo amaba, mi tío Bubi. Y mi tío Bubi se sentía traicionado. Entonces, él lo fue a ver a Videla y dijo, General Videla, lo tengo que reconocer, Moreno Campos es mi sobrino y no lo puedo detener. Lo único que le puedo prometer es que nunca más voy a hablar con mi sobrino en mi vida. Mi vida a la salida fue de mucho apoyo familiar, psicológico y de los amigos, pero a su vez era, durante los primeros años, yo por lo menos y muchos estuvimos más en silencio. No podíamos conectarnos y no fue tan fácil salir a denunciar. De manera, y si nos miraban otros compañeros en la calle, de alguna manera no querían vincularnos porque además estábamos vivos y habíamos sido violados, pero ellos no sabían de la violación, hablaban de supuesta colaboración con el enemigo. Entonces, al largarnos en esas condiciones, ellos lo que hicieron fue deliberadamente lanzarnos como bombas de tiempo, que estábamos en las calles, en la sociedad, pero no muy comprendidas. Llevó muchos años empezar a hablar, empezar a contar, y también la justicia fue y vino varias veces con estos juicios hasta que finalmente se logra hacer los juicios a cada uno de los torturadores, no a las conducciones, y ahí pudimos empezar a contar. Y por eso en Argentina después hay juicios a más de 1000 personas todavía hoy. Los militares mataron para enfrentar a grupos guerrilleros, sin darse cuenta que eso no tenía sentido. En cambio nosotros enfrentamos a los militares con justicia, dándoles un juicio justo. Y creo que esa es la historia. Son dos modos diferentes de manejar violencia. Es el dilema del mundo. El mundo está en guerra hoy, en todos lados. ¿Podría ocurrir de nuevo Argentina 85? No lo sé. Porque los acontecimientos pasan, depende de quiénes participan en los hechos, en los eventos. Y justamente acá fue que el dirigente radical clásico que se llamaba Balbín se murió y lo reemplazó Alfonsín, que propuso investigar el pasado. Sin él no había juicios. Hubo 2 profesores que lo convencieron a Alfonsín de hacer eso. Sin ellos 2 no había juicio. Sin la gente que votó no había juicio. Sin la gente que estuvo en la CONADEP no había juicio. Entonces hay tanta gente que participó que yo no sé si la misma armonización se hubiera dado hoy. No lo sé.